A esta hora también es noticia el escándalo que sacude la Corte Constitucional por denuncias de acoso sexual y laboral en el interior del Alto Tribunal. En instantes, el presidente de dicha Corte responderá sobre estos señalamientos. Catalina. Vanessa, pero también es noticia el comunicado que expresa gravedad en el Centro Democrático por la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por un presunto fraude procesal y manipulación de testigos. Vamos a hablar de eso, también del impacto del COVID-19 en Bogotá y en otras importantes país. Continúa en el centro este tema de nuestra agenda informativa, por supuesto. Le vamos a contar lo que viene para Bogotá, qué dicen los expertos, cuáles medidas se han tomado, cuáles se seguirán tomando, no solo en la capital, sino también a nivel regional para continuar reduciendo en lo posible el número de contagios y de muertes por esta enfermedad. Ahí están listos nuestros periodistas en vivo, vamos a ampliar las noticias del día, pero arranquemos con el informe de Catalina Vargas, que tiene los detalles del escándalo que salpica a la Corte Constitucional. Son 50 páginas en las que se condensan las denuncias de hostigamiento, acoso sexual y laboral registradas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo al interior de la Corte Constitucional. En las conductas allí denunciadas, la mayoría de víctimas son mujeres. El informe es contundente en sus conclusiones y asegura que los ascensos en este alto tribunal pueden tener un alto costo para la mujer. Los ascensos y el asumir más responsabilidades parece tener un alto costo para las mujeres. Crecer profesionalmente implica renunciar a la posibilidad de tener una familia y en caso de no renunciar a ello implica asumir doble jornadas, incluso a costa de su salud y de su estabilidad emocional, o asumir tareas que no les corresponde o que se alienan a una división sexual de trabajo. En total fueron 240 personas entrevistadas por la agencia norteamericana USAID, de las cuales 25 hacen parte del área de presidencia. Los jefes son más duros con las mujeres, especialmente con las mujeres que están embarazadas o que tienen hijos. Pero el acoso no solo va dirigido a las mujeres. Algunos hombres también contaron que las posibilidades de ascender al interior del alto tribunal son escasas. Quienes entran a las áreas de apoyo se quedan allí. Los magistrados o magistradas no dan oportunidades, traen a su gente. El capítulo más sensible del informe comienza con la identificación de prácticas de hostigamiento y acoso sexual que van desde comentarios inapropiados hasta tocamientos e intimidaciones. 5 funcionarias de la Corte dicen haberse sentido presionadas para aceptar citas o encuentros por fuera de las relaciones laborales. Además, dicen que dichas presiones han venido en su mayoría de hombres que tienen un cargo más alto, seguido por compañeros de trabajo. Cabe anotar que ningún hombre reportó este tipo de presión. Según el informe, 12 de los entrevistados aseguraron haber recibido propuestas directas sobre tener relaciones sexuales. De acuerdo con lo expuesto por los entrevistados, muchos de estos acosos empezaron en espacios como las fiestas de fin de año. En la fiesta de final de año de la Corte, hombres de mayor rango se involucran con mujeres de cargos de menor responsabilidad o con las judicantes. Incluso los testimonios involucran a personas de alto rango como magistrados. Sin embargo, el informe no revela sus nombres. Sé que se han presentado casos de acoso a judicantes o a otras mujeres de la Corte. Uno de los casos resultó con la salida de la mujer que se besó con un hombre del más alto rango. De los encuestados, el 52.4% de las personas violentadas decidió ignorar lo que pasaba, ya que según ellos, denunciar no era lo más apropiado. A esta hora nos acompaña justamente el magistrado Alberto Rojas Ríos, él es el presidente de la Corte Constitucional para hablar de este tema. Magistrado, bienvenido a Noticias Caracol. Y para empezar preguntándole, este informe se conoció desde abril, ¿ustedes ya lo conocían? ¿Por qué hasta ahora se hace público? Vanessa, muy buenas tardes, un saludo especial para todo su grupo de trabajo y para su importante teleaudiencia, con quien tenemos absoluto respeto y admiración. Me pregunta si nosotros conocíamos este informe. Quiero decirle que esto es un trabajo de construcción que hace la USAID. Tal vez la mejor pregunta o esta pregunta sería importante hacerla a la USAID porque ellos tienen un programa de ir construyendo el informe lentamente y en algunos momentos existen periodos para ampliar, para consolidar, para corregir, etcétera. El informe nos fue entregado a nosotros definitivamente, es decir, ya en poder de la Corte Constitucional el día 12 de julio. El día 15 de julio se llevó a la sala plena de la Corte y la sala plena determinó que debía hacerse con todos los funcionarios de la Corte una labor de socialización. En eso llevamos 2 semanas.
haciendo la socialización. Recordemos bien que son aproximadamente unos 280 funcionarios y debíamos entonces entregar el conocimiento de ellos. Esto porque es parte justamente de las recomendaciones que hace la Sala Plena de la Corte. Total de que aquí no ha habido mora en la presentación del tema. Un segundo aspecto que hemos tenido en cuenta es este. Estábamos solamente frente a un diagnóstico. Este es como quien dice la fase 1, un gran proyecto, y ese gran proyecto terminará con una política integral en ese asunto. Pero en la fase 1 hay apenas un diagnóstico. No tenemos en este momento, como quien dice, los complementos, los elementos que produzcan en última certeza sobre circunstancias concretas, personas señaladas, personas denunciantes. Había que conseguir para poder entregar una información con mucho más rigor a la opinión pública. Magistrado, el informe es espantoso y además es preocupante y además pone en tela de juicio algo que es muy importante, que es la guardiana de los derechos de los colombianos, de la tutela. ¿Ustedes no sabían que estas cosas, digamos, usted que lleva tantos años ahí en el tribunal, no sabía que esto estaba ocurriendo? Lo primero que quiero hacer frente a esta reflexión suya es presentarle excusas rendidas a todas las mujeres que entienden y que además están rindiendo testimonio de las circunstancias que denuncian, de las circunstancias que ponen de presente. Necesito que ellas entiendan mi total solidaridad con ellas y mis excusas rendidas. Ahora, en cuanto a que tuviera conocimiento, no lo teníamos y no tenemos mucho. Es decir, los magistrados que tengamos conocimiento de esto, lo primero que hacemos es denunciarlo, reprocharlo. No lo teníamos y recordemos bien que esta averiguación arranca promovida por la Corte Constitucional en un proyecto que lo que pretende es eliminar las barreras en punto de equidad de género y de no violencia, es decir, cero violencia contra la mujer. Este es un hallazgo, el que se nos entrega, pero yo personalmente no he tenido conocimiento y estoy totalmente seguro que ningún magistrado titular, porque repito, de haber tenido conocimiento de hechos tan irregulares, hubieran tenido el reproche, la sanción. Hay un término, magistrado, que es espantoso, que es judicantear, que es básicamente la conducta mediante la cual le dan ascenso, le dan beneficios a todos los que son relativamente practicantes, uso el término practicantes para que los colombianos entiendan, para poder ascender en la Corte Constitucional o para poder hacer carrera dentro de la Corte Constitucional. Ese término judicantear, que es terrible y que además habla muy mal del tribunal, ¿ustedes lo habían escuchado? Digamos, ¿era parte del cotilleo de los magistrados? Mire, yo no sabía que existiera justamente ese término. Me ha llenado de sorpresa, de estupor, me ha llenado ese término que no lo conocía. Es importante que se tenga en cuenta lo siguiente: los judicantes, con quien poca relación tiene, casi ninguna, es con los magistrados titulares. Dentro de la organización de la Corte hay una serie de capas en la organización jerárquica y en esa organización jerárquica nosotros hacemos los nombramientos de los judicantes previa evaluación, previa calificación de todo el equipo de cada despacho. Poca relación hay con ellos y claro, uno no entiende que exista un término de esa naturaleza. Ahora, ahí hay obviamente interactuación de las personas que manejan, digamos, todas las relaciones en punto de las funciones y de las tareas de la Corte. Pero así como usted se ha sorprendido, me sorprendí yo igualmente tan pronto pude tener el texto de este informe. No sabía que existiera, me parece una palabra extrañísima además, no sabía que existiera ello, pero la comprendo y es parte justamente de nuestra preocupación de hoy, es ver cómo nosotros entendemos la situación que tiene. ¿Lo perdí, magistrado? Magistrado, ¿me escucha? Estoy tal vez perdiendo la comunicación. En la Corte. Ahí está. Perfectamente. Yo lo escucho perfecto. Perfecto, es que le perdí por un segundo el instante, entonces quedamos, la comunicación, entonces quedamos en que el término es horrible. Ahora, ¿qué medidas cree usted que se debería, qué castigo tendría que tener un magistrado si se le comprueba, que además eso es dificilísimo que ocurra, porque usted sabe que en este país la mitad de los casos de abuso sexual o las investigaciones se quedan allí en investigaciones exhaustivas de las que no ocurre nada? Pero ¿qué debería ocurrirle a un magistrado o a una persona que esté en la Corte Constitucional y a quien supongo que con una investigación que se va a hacer se pueda comprobar que ha estado involucrado en estos actos? Empiezo por decirle que no hay señalamiento concreto contra ningún magistrado. Hay allí diversas versiones y una de las preocupaciones nuestras cuando el
forma empezó a construirse o por lo menos a ajustarse era la de determinar cuando se hablaba de jerarquías, ¿de qué jerarquías se estaba hablando? Para eso había magistrados comprometidos en esto. Nos dijeron no, la jerarquía puede ser la persona inmediatamente superior de quien en último esté formulando la queja. No se pudo establecer justamente qué consistía esa jerarquía, pero lo cierto del caso es, no se preocupe por las reglas de sanción. Tenemos un régimen disciplinario, tenemos un régimen penal, los jueces titulares de las altas cortes tienen juez justamente para el juzgamiento de su conducta. Hemos visto comportamientos que han llegado justamente ya a la Corte Suprema. Juzgamiento, o sea que sobre esto no hay duda ninguna clase. Segundo, en cuanto a la confiabilidad de las instituciones para la denuncia, es importante que tengamos presente que tenemos nosotros un comité de, digamos, de ambientación propia para la tranquilidad laboral en la Corte Constitucional, integrado por 6 personas. Y esas 6 personas son todas mujeres, y en ellas toman asiento 2 magistradas titulares. Entonces, la verdad, nosotros tenemos la institucionalidad para que se pueda formular la queja, la denuncia, y no hay allí un solo hombre, todas son mujeres. Nosotros esperamos que haya un acto de solidaridad de las mujeres con las mujeres y que se pueda conocer esto. Yo anhelo de que nosotros en la fase 2 podamos tener conocimiento de circunstancias y de personas en concreto para poder aplicar los correctivos del caso. La Corte Constitucional tuvo incluso presidenta mujer, ¿no? Ha tenido. Ahora, magistrado, gracias por estar aquí en Noticias Caracol y reiterarle que usted, desde la presidencia de la Corte Constitucional, tiene una oportunidad histórica para que esas denuncias salgan del anonimato y realmente haya una sanción y un mensaje muy importante al país. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Permítanme decir finalmente algo. La equidad de género no puede ser una falacia, tiene que ser una realidad. Y en el tema de no violencia contra la mujer, tiene que ser una realización que vaya más allá de las sentencias de la misma Corte Constitucional. Quiero que entiendan todos y quiero que me acepten. Habrá en esto una actividad especialísima para lograr establecer con claridad los hechos y los responsables en las denuncias que ustedes están conociendo. Mil gracias y para todos una feliz tarde. Gracias, magistrado. Es el presidente de la Corte Constitucional. 12:48. Pero entonces veamos qué dicen víctimas y asociaciones de mujeres sobre este bochornoso escándalo. Marcela Pulido nos tiene algunos testimonios. Inicia formalmente esta audiencia de carácter virtual para lectura de fallo, en donde aparece ya como declarado penalmente responsable el señor Didier Luna González. El caso de Carolina Rosso, la fisioterapeuta que denunció acoso sexual de parte de Didier Luna, el entrenador, es uno de los más sonados a nivel nacional y que tuvo fallo definitivo a su favor. Carolina levanta la voz por los nuevos casos denunciados en el país. Y fui víctima de acoso sexual y laboral. Tomé la decisión por dignidad y por respetar nuestros derechos como mujeres, en llevar a este depredador y a mi victimario a llevar un proceso penal que hoy en día prosperó de la mejor manera posible. Debido a las denuncias que se presentaron en estos últimos días en la Corte Suprema de Justicia, dicho preacuerdo se verificó en la audiencia y en él Didier Luna González aceptó su culpabilidad de manera libre, consciente y voluntaria. Quiero decirles a estas mujeres valientes que sigan adelante, que sigan luchando por sus sueños, que el hecho de estar subordinadas a una persona que tiene poder sobre nosotras en un entorno laboral no significa que tengamos que pagar favores sexuales, ni significa que tengamos que ser vulnerables ante estas personas. Frente al acoso sexual investigado y dado a conocer con el apoyo de USAID, la Fundación Cisma Mujer, una organización que viene trabajando hace 20 años por la defensa de las mujeres, resalta como fundamento la violación a los derechos humanos de las mujeres. Especialmente al derecho humano a vivir una vida libre de violencias. Es por esto que al Estado le asiste la obligación de debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de todas las formas de violencia sexual, siendo el acoso sexual una de sus manifestaciones más comunes e invisibilizadas, especialmente en el ámbito del trabajo. Las víctimas, en su mayoría mujeres, asegura la ONG, se enfrentan a múltiples dificultades probatorias que dificultan su acceso
a la justicia. Ante casos de acoso sexual, ya sea en el trabajo, instituciones educativas u otros escenarios, las víctimas pueden denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación porque el acoso sexual es un delito, así como también pueden acudir a estas instituciones para que se inicien las investigaciones correspondientes. Hoy más que nunca es necesario que el sistema judicial, especialmente las altas cortes, tanto en sus prácticas internas y en sus decisiones judiciales, priorice el tema del acoso laboral, más cuando una de ellas está en el ojo del huracán de la opinión pública. Marcela Pulido, Noticias Caracol.